Bueno, arrancamos el podcast de Profesional a Referente. Hoy vamos a hablar dos temas que están increíbles, lo hemos estado conversando estos últimos días. El primero es cómo Netflix y Spotify están teniendo una batalla campal contra YouTube, nada más y nada menos por los podcasts, ya les vamos a dar más detalle. Y en segundo vamos a hablar de un youtuber, un creador de contenido, Tecnonauta, para ser más específicos, cómo él salió un poco de ser creador de contenido a generar productos, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a ir conversando un poco. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, estábamos viendo esto de Netflix y Spotify, cómo se están aliando para combatir contra YouTube. Exacto. ¿Cuál es la problemática del tema? Primero es Netflix, Spotify, y ahora Netflix está hablando con otra productora que se llama iHeartRadio, que es muy conocida allá en Estados Unidos, ¿no? Es muy conocida y son dueños de algunos podcasts muy grandes que yo no tenía ni idea que esos podcasts tenían dueños. Por ejemplo, yo no sé si ubicas a Jay Shetty. Yo no lo sigo, la verdad, sé quién es, pero nunca he visto su podcast, pero no tenía ni idea que, por ejemplo, detrás de ellos estaban estas compañías grandes. Y entonces viene la gran pregunta, ¿por qué Netflix quiere comprar estos podcasts? Ahí yo creo que, como hemos estado revisando algunos temas, es que podemos decir, bueno, Spotify compite con Netflix, pero no, eso es una mentira. En verdad, Netflix compite directamente contra YouTube, porque acuérdense que Spotify más que todo es, digamos, audio, ¿sí? Música y podcast mayormente consumido mediante solo escuchar audio. En cambio, en verdad, su rival más fuerte es YouTube, que normalmente cuando queremos ver algo, ya sea un video musical o un video de podcast, va a ser mediante YouTube. Entonces Netflix en verdad lo que quiere ganar es esa audiencia que ve, digamos, algún audiovisual, ¿no? Exacto. Entonces aquí viene el tema. ¿Por qué Netflix quiere agarrar estos video podcasts? ¿Por qué se mete a gastar tanto? Porque es una inversión de millones de dólares que va a arrancar el otro año en 2026. Así como tú estás viendo Merlín en Netflix, de la nada va a aparecer el show de Jay Shetty. Tú te quedas como que ya ahí, ¿por qué? Entonces lo que tenemos que tener claro es que estas plataformas lo que pelean es por la atención. Por cuántas horas o minutos tú ves su contenido, su plataforma. Eso es su vara para medir el éxito dentro de su empresa. Entonces, por ejemplo, si Netflix le dice a sus inversionistas, hemos incrementado las horas de consumo de cada persona en 20 minutos, ya resulta más llamativo para las empresas porque dice, está teniendo éxito, tienen buen contenido Netflix, vamos a invertir más dinero, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál es el problema actual? YouTube se está llevando la mayor parte de consumidores de videos, en especial videos podcast, que a diferencia de Netflix. Haciendo una pequeña comparación, en YouTube se calcula que más de 1.000 millones de personas al mes consumen podcast por video. Entonces Netflix dice, a ver, si son 1.000 millones, me interesa, porque si yo capto una porción de esta audiencia, significa que gente que me va a pagar los $10, $12, $15 que cuesta Netflix al mes, representan más ingresos. Y según la estadística del 2025 de Nielsen, dice que el 12% del tiempo total de visualización en televisión lo tiene YouTube, lo tiene YouTube. Y que Netflix solo tiene el 7.5, o sea, YouTube está mucho más arriba de la cantidad de horas que lo consumen a través de televisión. Entonces Netflix necesita entrar a esa guerra para competir con YouTube. Y digamos, ¿por qué? Esta carrera creo que ya surge ya desde el 2020, porque vemos, fue la pandemia, la gente ya no podía salir y vimos el incremento de uso de pantalla, ya sea de teléfono, de tu computadora o un televisor. Y también, digamos, que la gente cada vez se sentía más sola. Justo estábamos hablando de eso, que estábamos caminando, yendo a comer, y hablamos que la gente ahora come viendo un video podcast o viendo un video, alguien hablando. Porque, digamos, puedes estar al lado de tu coworking, sí, pero tal vez odias a tus compañeros de trabajo. Claro. O no les quieres hablar y prefieres estar escuchando algo o viendo algo en vez de hablarle a tus compañeros, digamos, de trabajo. Entonces la atención cada vez está más en nuestros teléfonos y en la laptop o en cualquier otro, ¿no? Ahora, yo creo que este movimiento en Netflix se traduce en dos cosas que nosotros realmente tenemos que aprovechar. La primera es cómo lo aterrizamos a Latinoamérica. Bueno, se calcula que más de 150 millones, creo que son, de usuarios consumen podcast en Latinoamérica, siendo un mercado de ¿cuántos? 400 millones, más o menos hablando, a nivel continente. Entonces hay un crecimiento brutal en el consumo de podcast
en Latinoamérica. Entonces, ahí hay una primera oportunidad. Todavía no es tarde empezar tu propio podcast. Todavía tienes chance. De aquí a 5 años tal vez ya esté saturado el mercado y sea más difícil entrar. Pero ahorita tienes la oportunidad, la tecnología, la inteligencia artificial que te ayuda a hacer todo mucho más rápido y poder ejecutar. Este video está grabado con celular, o sea, puedes grabar tu podcast con un celular y el micrófono pequeño, sí. y ya está. Y ahí lo único que queda es la consistencia. Y el segundo tema también, pero bueno, esto ya son para los shows más grandes, es cómo dan ese próximo salto en calidad. Porque si vas a estar en Netflix, en teoría debería tener una calidad superior. Pero bueno, eso es hablando de las grandes ligas, ¿no? Nosotros los comunes mortales, creo que con un celular, los 2 micrófonos y un buen tema para conversar, creo que es suficiente. Pero ahí también estamos viendo que, por ejemplo, el podcast cada vez tiene más poder. Como vimos ya, Joe Rogan también hizo un contrato millonario de $200 millones. Ajá. Y algunos están comparando de que Netflix ve un podcast como una oportunidad más barata. Porque, digamos, producir 2 personas hablando, aunque le pongas un escenario gigante, va a ser mucho más barato que hacer una serie. O una película. O una película. Imagínate una producción como Merlina, ¿cuántos millones de dólares habrá a hacer un solo podcast? Exacto. Y ahí estamos viendo también la posición de una marca fuerte, como Joe Rogan, una sola persona cobrando $200 millones por su podcast. Entonces, imagínate tú, ahorita puedes comenzar solo con tu teléfono y luego ir subiendo categoría y luego ya puedes vender tu podcast tal vez a estas grandes compañías. Exacto. Que esto estamos viendo también en producciones pequeñas de cine también. Bueno, si ya nos metemos a esa parte de cine, donde comienzan pequeño y luego productoras las compran y luego claramente puedes invertir más en equipos y todo eso. Claro. Pero la idea es que si tú ya tienes una comunidad fuerte como lo tenía Joe Rogan, luego puedes conseguir un contrato mejor con estas compañías grandes, ya sea Netflix o Spotify, que son los que hemos visto que están invirtiendo directamente con podcasters. Oye, y hablando de eso, en otro capítulo le vamos a hablar de otro podcast, me acuerdo ahorita, que vino una compañía grande y le dijo, te compro por $400 millones. Y él dijo, no, yo no quiero. Pero bueno, eso se lo vamos a dejar para otro capítulo. Pero ahorita estamos entrando en la era, y muchos expertos lo dicen, en que normalmente, como lo veamos del 2025 para atrás, una compañía, muchas personas. Ahora estamos entrando a la era, una compañía, solo una persona. Porque con la tecnología y la inteligencia artificial tú puedes tener varios trabajadores contigo las 24 horas. Y eso pasa con los podcasts. Muchas veces Joe Rogan creo que solo son 2. Él y el que siempre está detrás de cámara que le pone las imágenes y todo. Entonces, claro que hay podcasts mucho más elaborados con más gente. Pero ahora tú puedes crecer siendo una persona, 2. Por ejemplo, nosotros somos 2 personas y es suficiente. Hacemos el trabajo como de 10, pero también gracias a la inteligencia artificial. Entonces es el momento en que tú puedes aprovechar y que es barato, porque mucha gente piensa que publicar tu podcast cuesta y es gratis. Y cuesta $0. $0, es totalmente gratis subir tu contenido a YouTube, subir tu contenido a Spotify. Entonces realmente son las ganas, si es que quieres y te posicionas como una autoridad, la gente tiene más confianza en ti porque te escucha varias horas, dice, él sí sabe, o ella sí sabe, entonces... Y ahí creo que el beneficio de podcast y por qué tal vez posiciona mejor tu marca es que un podcast, digamos, si dura 2 horas y tú ves a alguien hablando 2 horas, vas a tener mayor conexión. Por ejemplo, ahí algunos analistas políticos dijeron que Donald Trump ganó gracias a salir a Joe Rogan. Porque, digamos, el contrincante, bueno, no estamos en ningún lado político en verdad, pero el contrincante no salió en formatos largos. Sí, por ejemplo, vimos ahí, estaba Kamala. No salió en formatos de larga duración, solo salía en entrevistas cortas, que la gente sintió eso como un poco muy programado. En cambio, en un podcast, tú lo escuchas 3 horas y hay un momento donde ya no puedes mentir, Claro. qué es lo que piensas. Ya sea lo que puedes pensar cosas extremas, pero si la gente te vio y sintió esa conexión que se siente más real, ya te siente que te conoce y por eso te posiciona ya como un referente. Yo confío en él, me gusta lo que dice y por eso a veces hemos visto que el podcast en verdad crea una comunidad más leal comparado con las redes sociales. Y ahora que hablas de eso, lo conectamos con nuestro segundo tema, con Tecnonauta. Este youtuber es un argentino. ¿Y por qué va de la mano? Porque él se ha posicionado como un referente en su industria. ¿Quién es Tecnonauta? Tecnonauta es un youtuber argentino, vive en España y él lo que hace es reviews de tecnología, de todo, desde celular
celulares, consolas de videojuegos, todo lo que tenga que ver con la tecnología. Tiene más de 8 millones de suscriptores en YouTube. Él empezó, si no me equivoco, en el 2008. O sea, ya tiene muchísimo tiempo dentro del mercado. ¿Y qué es lo que él hizo? Sacó un producto, sacó unas gafas, estas que te bloquean la luz azul de las pantallas, las UV, creo que, no sé cómo, las UV, sí, que te bloquean la luz UV y la azul y la luz verde, no sé qué, para que no te fatiguen a los ojos. Él crea estos lentes, bueno, no los crea, se hace una alianza con la Universidad Complutense de Barcelona, porque él sufre de una enfermedad que se llama la enfermedad, déjame revisar, bueno, la enfermedad que él tiene, o la condición, es moscas volantes. ¿Qué son las moscas volantes? Se los conocen como moscas volantes, no es que la enfermedad se llama así. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando están viendo en cualquier lugar les aparecen puntitos, ¿no? Como mosquitas y que uno se los puede quedar viendo. Antes me pasaba un poco más, ahorita estoy viendo unos por aquí. Pero el de él ya era un caso un poco más extremo, veía mucho y decía que con eso también se le cansaba mucho sus ojos cuando estaba en la computadora. Ponte en el papel del youtuber, me imagino que él grababa, editaba, pasaba horas de horas frente a una pantalla. Entonces, ¿qué es lo que él dijo? Quiero buscar una solución. Entonces salió con esta universidad, hicieron una investigación, patentaron sus gafas y ahora vende cada gafas a 200 euros. Son más de 220 dólares, 30 dólares, 220, 30 dólares y lo sacó a la venta. Él ha creado esta autoridad desde el 2008 como un referente en la industria tecnológica, porque él hace reviews de productos tecnológicos. Pero si él sale con un producto que dice, este me ayuda para la gente que pasa muchas horas frente a una pantalla, tú le vas a creer también, pues si es que lo viene siguiendo desde hace mucho tiempo, decir, qué bacán, le voy a comprar. Y dice que en el primer año, recién llevan un año, si no me equivoco, vendieron más de 5.000 gafas. 5.000 gafas, si hacemos una multiplicación simple por 200, son $1 millón. $1 millón en un producto, en un negocio que no es su fuente principal, que su fuente principal son los videos de YouTube. Y eso ya lo hemos hablado antes, de cómo, por ejemplo, Alex Hormozi también ya creó una autoridad con podcast, con videos de YouTube, con contenido en redes sociales, y luego ya cuando sacas un producto vas a tener mayor impacto. Entonces por eso, por ejemplo, si ahorita no te sientes tan preparado, comienza con algo pequeño. Y por ejemplo, por eso nos encanta el podcast, porque podcast podemos hablar 1 hora, 2 horas, y ese contenido luego con inteligencia artificial lo ponemos y lo hace clics, y luego lo podemos usar para redes sociales. Igual recomendamos también hacer tus propios posts, pero igual hacer una combinación de eso te ahorra hacer bastante contenido, ¿no? Así es. Y así creas esa autoridad en ese momento de publicación, ¿no? Exacto. Debemos tener claro que son dos cosas diferentes. Las redes sociales te ayudan a atraer la atención y YouTube o Spotify, el podcast, te ayuda a afianzar, a fidelizar esa atención, ¿no? Entonces, digamos que te ven en un clip de 100.000 personas. De esas 100.000, que uno vaya a tu podcast. Y de ese uno comienza a consumir todos los videos. Ya tienes un fiel seguidor de ese podcast gracias a los clips en redes sociales. Entonces aquí volviendo al tema de esta persona que vendió sus gafas, ¿no? Vemos que él ya creó una comunidad, ya sea en YouTube, y luego ya lo convirtió, digamos, en un mercado, ¿no? Ya vendiendo ese producto. Pero igual la gente tal vez confió en él porque saben que trabaja en tecnología y confiaron en su producto, ¿no? Y la ventaja es que él salió a una universidad. Entonces tú dices, a ver, confío en él y una universidad lo avala. Está en sociedad con la universidad, es un producto serio. Que funcionen o no las gafas, no lo sé, pero eso justamente estábamos conversando de si esas gafas realmente funcionan o no, pero eso ya busquen en YouTube para no entrar en tanto detalle. Pero bueno, ahí hablando de algo importante también es que, por ejemplo, tu podcast, tal vez lo puedes hacer colaboración con tu empresa de trabajo, tal vez con alguna universidad específica, tal vez tú eres profesor de ahí, estudiante, tal vez puedes comenzar a hacer tu podcast con una institución más grande, podría ser buena idea, porque eso te ayuda también a crear esa autoridad que tal vez no tienes si eres estudiante, claro, o tal vez nunca has sacado ningún producto, ¿no? Y te puede dar esa autoridad, ¿no? Y sabes que hablando de eso también estaba viendo un podcast sobre podcast, estaba hablando, sí, más o menos, de los creadores de contenidos, los youtubers de ahora, porque ahora YouTube te deja hacer colaboraciones entre canales y aparece el mismo video en los dos canales, entonces así aprovechas las dos audiencias. Entonces lo que hablan es que la tendencia de ahora es que estos creadores de contenido o estos youtubers se hagan un grupo, se asocien todos para hacer producciones más grandes y así llegar a más gente, aparte de los videos que ellos tienen, pero de alguna forma tratar de crecer más.
que va con lo de la mano que tú dices. Si empiezas solo, trata de buscar una alianza o con una institución, o con un amigo tuyo, o con alguien que esté también ya tenga un poquito más de recorrido en el mundo digital. Entonces, aquí es el trabajo en equipo, ¿no? Hacer esta unión para que todos salgan ganando y tengan este mayor crecimiento, más rápido. Entonces, tal vez tu podcast intenta comenzar, bueno, ahí podemos hablar de algunos formatos, pero tal vez si no lo quieres hacer solo, tal vez intenta conseguir gente que esté interesada en hablar temas en común. Pero algo importante tal vez para que le vayas agarrando, digamos, la idea, tal vez colaborar con otros podcasters que están en tu comunidad también, eso sería Sí, muy exacto, importante. así es. Y ahí aprovechando, entonces, métete a nuestro curso, no, tal vez no te metas solo, métete con tu amigo y te va a salir más barato también que lo Sí. paguen. Ahí lo dividen, exacto. La cosa es iniciar, Sí. arrancar y ser constante y ponerte en la mente, ¿sabes qué? Si voy a hacer esto, lo tengo que hacer mínimo un año para que comiences a ver resultados reales. No lo pienses de aquí, si lo subo y al día siguiente me vieron pocas personas. Esa no es la mentalidad. Si lo piensas así, ni compres el curso porque no funciona de esa manera los proyectos. Sí, nuestro curso yo creo que está centrado en ya poner tu huella en las redes sociales, ¿no? Y mediante un podcast. Porque claramente tienes que ir mejorando, como en cualquier otra cosa. Si tú aprendes algo hoy, ya mañana va a haber algo nuevo. Entonces siempre es estar constantemente aprendiendo y en conocimiento para así mejorar tu producto. Y ahí podemos hablar, un tema que quería hablar también, era de cómo los influencers ahora también van a los podcasters. Y los podcasters se han convertido en influencers. Claro. Se ha hecho un remix entre ellos. Exacto. Por ejemplo, Joe Rogan comenzó con su podcast y luego se hizo como un referente también en el lado fitness y toda esta área. Y hasta en política ahora hemos visto también. Y luego vemos influencers que no sabían nada de podcast, comienza su podcast y han crecido su audiencia en otras situaciones. Por ejemplo, digamos, alguien que era de fitness solamente, hace un podcast y ahora comienza a hablar de sus rutinas diarias de belleza y ya no tiene nada que ver con lo que hacía de fitness. Claro. Y ahí vemos un crecimiento mayor en su audiencia también con los podcasts. O sea, ahí lo que comienza a suceder es que el influencer ya no es influencer, el youtuber ya no es youtuber, sino que se convierten en creadores de contenido de todas las plataformas. Y comienzan a salir a veces un poco de su nicho, ¿no? Para ir captando audiencias nuevas. O puede ser que profundicen más en su nicho y la gente que son un poquito más, ¿cómo sería la palabra? Como que traumadas en ese nicho, como más metidos, más detalle, puede ser que lo sigan. Entonces, sí, o lo usan como para atraer audiencia nueva o simplemente para fidelizar su comunidad que ya tienen. Y por ejemplo, a veces, ¿cómo puedes monetizar tu podcast? Yo creo que la parte más fácil de hacerlo sería mediante YouTube. Porque bueno, creo que necesitas unos suscriptores específicos, ¿no? Para poder ya tener, digamos, esta parte de suscribirte, de poder suscribirte o eso. Necesitas tener un mínimo de reproducciones de horas reproducidas y un mínimo de suscriptores. Y con eso ya puedes monetizar. Por ejemplo, he visto personas que ya su podcast, digamos que ya cumplen con los números específicos y ya dicen, bueno, aparte voy a hacer otro podcast solo para los miembros del canal de YouTube. Y eso es algo que he visto bastantes youtubers que han subido sus ingresos gracias a eso. O sea, primero comenzaron gratis con su canal de YouTube mediante podcast y luego tienen un podcast aparte, tal vez hablando un tema mucho más específico. Por ejemplo, digamos, yo sigo a una persona que habla de fútbol de Barcelona, de España. Ya, y digamos que él en su canal normal habla de las noticias de fútbol y todas estas cosas. Pero ya en su subcanal, digamos, de miembros, ya habla cosas muy específicas, digamos, de tal vez qué piensa de algo muy específico y la gente paga para ver, digamos, este contenido que no lo habla en su YouTube normal. Exacto, sí. Yo justamente para otro capítulo te tengo un ejemplo perfecto de quién hace eso, pero él no tiene podcast. Él solo hace podcast para los miembros que pagan. Pero no les puedo decir quién es para que vean el otro capítulo. No, y el éxito que tienen es de locos. Pero entonces monetizar también no es solo ganar dinero de las redes sociales, digamos de YouTube, Instagram o Spotify, porque en verdad es algo un poco más difícil ganar plata de estas plataformas, pero como nosotros lo vemos, que por ejemplo, si tú haces un podcast en tu comunidad, digamos, y tienes 100 seguidores o menos, 10 seguidores, pero de esos 10 seguidores uno se convierte en un cliente mensual, ya estás ganando dinero de eso, de tu podcast, que tal vez tú pienses, bueno, no me ve mucha gente, pero en verdad
puede influenciar a que, digamos, esa persona que te ve te recomiende con alguien más. Por ejemplo, eres, yo qué sé, un coach fitness y mediante el podcast tal vez conectaste con 20 personas. Y digamos que tú ya le vendes, tú eres el coach de una persona de esas 20, ya sea online o presencial. Digamos que ya consiste en un nuevo cliente solo haciendo un podcast. Claro. Que a veces convertir un cliente es muy difícil, la parte más difícil. Y ya con ese cliente ya puedes tener una referencia y así ir incrementando tus ingresos. Claro, ahí con lo que siempre decimos es tener claro el objetivo de tu podcast y de tu contenido. Si, digamos, hablemos de podcast. ¿Qué quiero? Monetizar en YouTube y que YouTube me pague. ¿Quiero conseguir marcas que me auspicien mis capítulos? ¿O quiero simplemente posicionarme como un referente, digamos, como tú dijiste, como un coach de fitness, de ejercicios, para que la gente me vea y me contrate o me compre mis cursos online de 90 días para perder 500 libras, yo qué sé? Entonces debes tener claro siempre ese objetivo, hacia dónde quieres ir, cómo lo quieres monetizar, porque no, a lo mejor al inicio lo puedes empezar simplemente por gusto, por un gusto, por amor a la camiseta, como le decimos. Pero ya si pasa mucho tiempo, de alguna forma tienes que darte algo de ingresos para también que justifique, ¿no?, el tiempo invertido en esto. Pero por ejemplo, como te estaba diciendo esta persona que hace fútbol, que habla de fútbol, él comenzó simplemente porque justo Barcelona, España, cuando se fue Messi, estaba en una mala situación. Claro, por su pasión. Digamos, le molestaba y quería hablar de eso y primero dijo, bueno, ¿quién va a hablar? Y él, digamos que es famoso porque te dice las cosas de verdad y grita y toda la cosa, que parece chistoso, pero luego bastante gente comenzó a ver su mensaje. Que a la final tú dices, ¿quién quiere escucharme hablando, criticando a un equipo, a mi equipo favorito, claro, o criticando algo? Y a la final hay gente que quiere escuchar tu voz. Y creo que eso es lo más importante con el podcast, es hacer escuchar tu voz. Porque literal todo el mundo tiene un teléfono y mediante el teléfono te van a escuchar, ¿no? ¿Y dónde te pueden escuchar? Si haces un podcast, ya sea Spotify, YouTube, y como nosotros hacemos nuestro sistema de nuestro curso, también usar ese contenido para redes sociales. Entonces digamos que estás en 3 plataformas más grandes, ya sea Instagram, TikTok, YouTube y Spotify, mediante un podcast que tal vez te toma grabarlo un solo día y claramente la preparación de ese día, pero en un solo día puedes tener contenido para toda la semana hasta todo el mes, dependiendo qué tan largo es el podcast. Sí, dependiendo con qué frecuencia quieras publicar. Si quieres publicar 2 veces por semana, te alcanza para el mes facilito. Y bueno, y hablando de esa publicación, yo sé que a todos se les complica las publicaciones. Nosotros siempre, por ejemplo, hoy día es nuestro día de grabación. Grabamos podcast, grabamos todas las ideas que queremos lanzar, ya sea de un reel. Entonces, nuestra recomendación, digamos, tú escoges tu tiempo, tú escoges tu calendario. La idea es cuando tú escojas tu calendario, no cambies la fecha. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a lanzar un podcast cada mes. Entonces intenta por lo menos solo sacar uno cada mes. Entonces no es necesario que te compliques. Tengo que subir 5 podcasts a la semana, 5 podcasts al día. Mejor no te compliques. Nosotros recomendamos siempre pensar bien, bueno, ¿cuánto tiempo en verdad puedo darle al podcast? Y ahí, basado en eso, digo, aquí voy a lanzar mi podcast cada semana y me aseguro que siempre estoy, digamos, a una semana de lanzamiento ya grabando el siguiente podcast. Hay que ser realistas, ¿no? Porque muchas veces empiezas motivado, pero esa motivación se acaba. Entonces ahí ya lo que queda es la disciplina de hacerlo. ¿Y por qué lo quiero hacer? Entonces, para mí un número perfecto siempre ha sido cada 15 días. Entonces, esto lo grabamos una vez por semana, porque ya hemos como que firmado el compromiso de que tenemos que hacerlo una vez por semana. Pero cada 15 días me parece interesante porque tú grabas, bueno, ya descansas, se te va la motivación, te regresas más tardecito, entonces como que le das tiempo a eso hasta que le agarras el gusto, ¿no? Y después no quieres pasar grabando todo el día y decir todo lo que piensas, pero bueno, es parte del proceso. Y ahí, como hablamos, los profesionales tienen que tener esa consistencia para convertirse en un referente. Así es. Bueno, ¿qué estamos? ¿Algo más que se nos escape? No, creo que hoy día es todo y nos vemos en el siguiente podcast.